Profe, Buenos días. ¿Qué onda? buenos días. ¿El archivo que nos mandó es para el 1 de agosto? ¿La tarea? Sí. Ah, Ajá. Sí, sí, no. Para hoy no. Ya con lo que vamos a ver hoy, van a poder contestar lo que todavía no hemos visto. Pero para el próximo sábado, antes de ok, la ok. medianoche, ya saben. Ya saben quién regala, porque nada más vamos a tener esa tarea y una más, y ya. 2 tareas en total. Ok. Ujú. Está sencilla, es pura teoría. El examen va a ser, en su mayoría, va a ser también teoría. Ah, bueno, ok. Ujú. Ya me voy. Para que vayan Estoy hablando. repasando bueno, con la tarea que tienen, de ahí van a salir las preguntas del examen, ¿verdad? Obviamente unas preguntas nuevas, pero la mayoría van a salir de ahí. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar, ¿no? De todos modos, la clase ya está siendo grabada y cualquier duda que no entiendan respecto a los términos, ya saben que me pueden decir. Pues la clase pasada nos habíamos quedado en la configuración electrónica de nuestros elementos de la tabla periódica. Veíamos que esta configuración hacía referencia a cómo estaban ordenados los electrones en el átomo de un elemento. Veíamos que estos electrones podían acomodarse ya sea en ciertas capas y en ciertas subcapas o subniveles, que dijimos que les llamaríamos orbitales. Teníamos orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. Ese puede ser un resumen. Veíamos que cada orbital tenía ciertas orientaciones en el espacio y también que cada orbital tenía una capacidad máxima de electrones, ¿verdad? Que podía o que puede almacenar. Eso es lo que habíamos visto. Un arreglo de cómo podían ordenarse estos electrones en cualquier átomo. Hay dos átomos en la tabla periódica que no siguen esta regla, son las excepciones, por si gustan eh, investigarlo. Uno de ellos es el cromo. El cromo no sigue las reglas de las configuraciones. Ok, Alfredo, no hay problema. De todos modos, díganle los que no van a poder, esta clase está siendo grabada para que vean, ¿no? Porque de aquí van a sacar las respuestas de la tarea que les hace falta. Como les decía, el cromo no sigue las reglas de las flechas. Y creo que si no me equivoco también es el cobre. Hay que tener cuidado con esos dos elementos en que su configuración no es tal cual con las flechas. Los demás elementos no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? Esta configuración electrónica tiene relación con algo que llamamos periodicidad química. Hay ciertas propiedades periódicas que se relacionan gracias a esta configuración. Es así entonces como construyeron la tabla periódica. La tabla periódica, como dijimos, las hileras horizontales las llamamos periodos, y las verticales las llamamos grupos. Pues bien, chicos, en cada periodo, las horizontales, yo espero que tengan la tabla periódica a la mano, o en su teléfono, o como ustedes la quieran manejar. Se dan cuenta, son 7 periodos en la tabla periódica. En esos 7 periodos agrupamos a nuestros elementos. ¿Y cuál es la característica de estos periodos? Es que todos los elementos, escuchen bien, porque viene una pregunta en su tarea, es que todos los elementos que tienen el mismo número cuántico final, el mismo número cuántico principal final, están agrupados en el mismo periodo. Como pueden ver, aquí tenemos el sodio. ¿Cuál es su número cuántico principal? Vean, tenemos que su número cuántico principal es en 3, ¿verdad? Vamos con el aluminio. Su número cuántico principal también, su último número cuántico principal, ¿ok? Último número cuántico principal es el 3. Entonces, todos los elementos, escuchen bien, todos los elementos que tengan el mismo último número cuántico principal igual,
como estos dos, se agrupan en lo que conocemos en los periodos. En su tabla periódica, todos los que tienen el mismo número cuántico principal final están agrupados en esos periodos. En las hileras horizontales. Esa es la característica de los periodos y del por qué están ordenadas así. Los grupos. ¿Cuál es la característica de los grupos? En los grupos de la tabla periódica, que son las verticales, las hileras verticales, vamos a tener aquellos elementos que tienen el mismo número de electrones en su último nivel. O sea, todos los elementos que tengan el mismo número de electrones en su último nivel, por ejemplo, puede ser un subnivel, en su último nivel, o subnivel en este caso. Por ejemplo, pueden tener en su último subnivel P, como pueden ver aquí, el boro, perdón, y el aluminio, en su último nivel tienen el mismo número de electrones, ¿verdad? Entonces, esta es la característica, que todos los elementos que tienen el mismo número de electrones en su último subnivel, en este último subnivel, se agrupan en los grupos. Aquí vean que el número cuántico principal no es el mismo, ¿verdad? El final no es el mismo. No es el mismo. Y si no está el mismo, a ver, ¿quién me dice, viendo el boro, y con la que vimos en la clase pasada, quién me dice, y sin ver la tabla periódica, obviamente, quién me dice en qué grupo, no, en qué periodo está el boro? El 1. No, periodo. El periodo. ¿En cuál? En el 3. No, el boro. En el 2 digo. En el 2, exacto, porque su último número cuántico principal es el 2. Y todos los que tengan el 2 al final van a estar agrupados en ese periodo. ¿Quiénes son los del periodo 2? Si se dan cuenta de la tabla, se la tienen a la mano. Es el litio, el berilio, el boro, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Y ya vimos cómo hacemos lo del grupo. Entonces, esa es la manera en que tenemos a nuestros elementos ordenados en la tabla periódica, con periodo y con grupo. De igual forma, vean lo que les decía, la forma en que se ordenan los periodos. Todos los que terminan en 1 están en el periodo 1. O sea, todos los que tienen el número cuántico principal 1. Y se dan cuenta, al tener el número cuántico, si terminan en el número cuántico principal 1, en un subnivel S, su periodo es el 1. Vean todos los que tenemos en el periodo 2. Todo su número cuántico principal es el 2. Vean todos los que tenemos en el periodo, en el tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo y séptimo periodo. Vean que los periodos son gracias al último número cuántico principal. Al último número cuántico principal. Entonces, gracias a esto, también lo podemos agrupar nuestros elementos en bloques. Bloques S. Los que están en el bloque S, todos terminan su configuración en S. Su configuración electrónica. Litio. Y una excepción con el helio, ¿verdad? Este es hidrógeno. El 1S. También ese es helio. La excepción, les digo, está con el helio, ¿verdad? Porque se conjunta con los grupos, los elementos del bloque P. Pero todos los que terminan en S, su configuración electrónica que terminan en S, se agrupan en el bloque S, que tenemos el litio, berilio, carbono, no, boro, carbono, nitrógeno. ¿Cuál más les dije? Bueno, ahí tienen la tabla, ¿verdad? Vean que todos los que terminan en P
están en el bloque P. Tenemos a nuestros gases nobles. Que nuestros gases nobles empiezan abajo del, ¿cómo se llama? Del helio. Como dijimos, la característica de estos gases nobles es que toda su configuración electrónica está llena. Es difícil. También se les llama gases inertes porque es difícil que formen enlaces, ¿no? La finalidad de esta configuración es para que entiendan que electrones están libres. Libres para formar enlaces y formar nuevos compuestos, obviamente. Vean el bloque P, la característica. Todos terminan en D, tienen el último subnivel D, ya sea lleno o incompleto, ahí no hay problema. Vean nuestros elementos de transición, todos terminan en F, y de esta manera tenemos el bloque S, bloque D, y bloque P, y bloque S. Vean cómo era importante conocer esta configuración para entender cómo se ordenaban los elementos en la tabla periódica. Buenos días, profe. Buenos días, Yael. Buenos días. Vamos empezando, ¿eh? Ah, sí, perdón la tardanza. Sí, no te preocupes. Vamos empezando. Va. Y ven, aquí tenemos nuestra tabla periódica. Como les decía, estos son los periodos. Las horizontales las conocemos como periodos. Las verticales las conocemos como grupos. Esta parte que les voy a señalar aquí, en rojo, por si en el examen les llego a preguntar qué elementos son esos. Este conjunto de elementos los llamamos, bueno, está acá, los llamamos elementos representativos. Ahorita en la siguiente presentación viene un poquito mejor explicado, pero los conocemos como elementos representativos. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, como gases nobles. Todos estos de acá, o sea, te dan cuenta, los del bloque S y bloque P son los representativos. A excepción de estos que también son del bloque P, los conocemos como gases nobles. Los del bloque D los conocemos como elementos de transición y los del bloque F los conocemos como elementos de transición interna. Las características de estos elementos, como pueden ver aquí, toda esa parte es teórica. Como les dije, tenemos a los elementos representativos, que son los grupos 1A a 7A. Es decir, los elementos representativos son 1A, aquí se ve muy pequeño, pero se ve, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Esos son todos los elementos representativos. Los grupos 1A y 7A. No pierdan de vista que los grupos son los verticales. Como les dije, la excepción son los gases nobles, ¿verdad? Los gases nobles tienen tanto sus subniveles S, cuando los hicimos, y sus subniveles P totalmente llenos. Lo cual hace que los gases sean poco reactivos o casi no reaccionan con otros elementos para formar nuevos enlaces y nuevos compuestos. Los elementos de transición, que son los del bloque P, los del bloque P, acuérdense, son metales en que sus subniveles D, como veíamos, como les comentaba, están parcialmente llenos. Cuando ustedes hagan una configuración y vean que ese subnivel no se llena por completo, el subnivel D, ya saben que es un elemento de transición. Los elementos de transición interna son los del bloque F, en donde tampoco se encuentran completamente llenos este subnivel F. Todo esto lo pueden ver en la diapositiva cuando estudien. Ahorita solamente escuchen y hagan anotación de lo más importante. A su vez, estos elementos de transición interna, en las tablas, todas tablas que ven en la papelería, la que consulten en internet, vemos que se clasifican en lantánidos y actínidos. Los lantánidos tienen la característica que su subnivel 4F
se halla incompleto. Se halla incompleto, no lo llena. Si ustedes están llenando un elemento y ven que que termina en 4F, pero la F no llena los 14 que tiene que tener, pues eso es un elemento de transición interna, sí, pero es un lantánido también a la vez. La idea es que con las configuraciones y con estos datos que yo les estoy dando, es que sepan reconocer de qué elemento de la tabla periódica estamos hablando sin necesidad de ver la tabla. Y los actínidos son aquellos que su 5F está incompleto. Y finalmente, la forma en que reaccionan todos estos elementos está definida por los electrones de valencia. Nosotros veíamos que al armar el kernel, que es la configuración abreviada, teníamos lo que conocíamos como estructura de valencia, que es todo lo que viene después del kernel. Entonces, en esta estructura de valencia tenemos a nuestros electrones de valencia. ¿Cuáles son estos? Son los que ocupan los niveles más externos de energía, son los más alejados del núcleo. ¿Ok? Estos son los que van a formar los enlaces, los más alejados, los más externos del núcleo, que pueden estar en cualquier subnivel, ¿no? 1S, el P, D, F, etc. Y vean, otro dato, dice que para los elementos representativos, que son grupo 1A, 2A, hasta el 7A, estos electrones de valencia son los que ocupan el nivel más alto de energía. Es decir, que si yo les llego a preguntar cuáles son los electrones de valencia del litio, que es un elemento representativo, son los que están son los electrones que ustedes están colocando en el número cuántico mayor. Por ejemplo, tenemos el litio. Litio, número atómico de 3, ¿verdad? Y yo les pregunto en el examen, dime cuáles son los electrones de valencia del litio. ¿Cómo quedaría su configuración? ¿Quién me la dice? Tenemos el litio y les voy a preguntar, dime cuáles son los electrones de valencia de este elemento. Primero armamos la configuración, que es 1s2, 2s1. Y veo que me están diciendo aquí. Y como también yo sé que pertenece al grupo 1A, que el grupo 1A es de los elementos representativos, y como ese elemento representativo está en el bloque S, y como su número cuántico principal último mayor es el 2, está en el periodo 2, vean todo lo que saco sin ver la tabla, y con esta información que dice que los electrones de valencia son los que ocupan el nivel más alto de energía N. ¿Cuál es el nivel más alto de energía N? ¿1 o 2? ¿Quién tiene más energía? El 2 tiene mayor energía. ¿Y cuántos electrones están ocupando? El nivel más alto, 1. Entonces, los electrones de valencia de litio son 1. Para que quede más claro, vamos con otro elemento del grupo representativo. El carbono. Carbono, un compuesto muy importante. Su configuración electrónica sería, no sé si alguien me la puede decir. Carbono. La del carbono. Está en la... ¿Cuál sería? 1S2. 1s2, exacto. 2S2. Exacto. Y 2P. Sí, 2P2. sí, exactamente, ¿no? Ya tengo su configuración electrónica. La pregunta va a ser la misma.
cuáles son los electrones de valencia o cuántos tiene, ¿verdad? En primera, sé que es el carbono, sin ver la tabla. Sé que es el carbono. Primero, para identificar, veo que el mayor número cuántico principal es el 2. Entonces está en el periodo 2. Periodo 2. Periodo 2. El carbono está en el periodo 2. ¿Por qué en el 2? Porque el 2 es el mayor número cuántico principal de su configuración. También yo sé que está en el bloque. En el bloque. ¿En qué bloque va a estar? El bloque son donde yo coloco mis últimos electrones, acuérdense. ¿En dónde coloqué mis últimos electrones? En el P. Por lo tanto, está en el bloque P. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, no hay que memorizarse las cosas, ¿verdad? Pero bueno, después ya si repasan más, se van a dar cuenta que, como mencionamos, es un elemento representativo. Esto se puede sacar con base a su configuración electrónica, si es representativo, de transición, etcétera, ¿verdad? Y también yo sé que es representativo porque, vean, tiene incompleto su subnivel P. O la pregunta 1 la contestamos. ¿Cuántos son sus electrones de valencia? Veo nuevamente lo que dice aquí. Que para los elementos representativos, los electrones de valencia son aquellos que ocupan los niveles más altos de energía. ¿Cuántos electrones ocupan los niveles más altos de energía? ¿Quién me dice? Este es el nivel más alto de energía, ¿no? El 2. Y me dice que los electrones de valencia son aquellos que ocupan los niveles más altos de energía. Aquí tenemos 2. Tenemos 2. Y esto nos da 4. Estos son los electrones de valencia del carbono. Y concuerda con su representación que luego, bueno, conocían. Esta representación con puntitos la conocemos como estructura de Lewis. Y estos son los 4 electrones que pueden enlazarse a los demás elementos. Yo no pierdan de vista este dato. Ya con esto podemos pasar, bueno, resumiendo un poco, que en el periodo están todos aquellos que tienen el mismo número cuántico principal, que es el mismo, ¿no? Todos los elementos que tienen el mismo último número cuántico principal es el mismo. Grupos, veamos que son aquellos que tienen el mismo número de electrones al final. Veíamos que en los periodos 1 son todos aquellos elementos que terminan en un número cuántico principal 1. Veamos las características de esos bloques. ¿Cuántos bloques tenemos? Tenemos bloques S, que son los grupos 1 y 2. Tenemos los bloques P, que son los elementos de... Está en la imagen. Bloques D, perdón. Bloque de elementos de transición. Tenemos el bloque P, que también tenemos elementos representativos y gases nobles, y bloque F. Teníamos lantánidos, que son los 4F, actínidos, que son los 5F, y que en ambos no están llenos los subniveles F, ¿verdad? Pero ¿cuál es la característica de los lantánidos? Que terminan en 4F, los actínidos en 5F. Si se dan cuenta, ¿cuál es la característica de los representativos? Que todos terminan en S. Una parte termina en S y otra parte termina en P. Esa es la característica de los representativos. Hay que ser observadores. Bueno, con esto ya vamos a terminar esta primera parte, que sí, que afortunadamente la vamos a acabar en los 40 minutos, para pasar a nuestro nuevo tema. Vamos a ver qué propiedades periódicas tenemos en la tabla, ¿no? En la tabla periódica. La primera de ellas, ya con esto van a poder contestar todas las preguntas de la tarea, ahora sí, con esto que acabamos de ver. La primera propiedad periódica que tenemos es el radioatómico. Es el radioatómico. En la tabla periódica
Bueno, cuando vemos las propiedades periódicas, vemos que se ordenan respecto a su radio atómico. Y la definición de radio atómico nos dice que es la mitad de la longitud entre los núcleos de átomos metálicos adyacentes. O sea, si yo tengo dos átomos, como pueden ver aquí, adyacentes, o sea, que están juntos, que están pegados, por decirlo de alguna manera, imagínense dos esferas, están pegadas, en esas esferas, imagínense que están en el centro de cada esfera, aquí estoy en el centro de una esfera, acá estoy en el centro de otra esfera. Entonces la distancia de centro a centro, o sea, tienen dos esferas, las ponen juntas, localizan el centro de cada una de ellas y la distancia de centro a centro, lo denominamos distancia internuclear, esa distancia, ¿verdad? La distancia de centro a centro la vamos a denominar distancia internuclear. Pero la mitad de esa distancia, ahora sí lo que me sobra aquí, es lo que yo conozco como radio atómico. Eso es el radio atómico. Tengo dos esferas, localizo los centros de las esferas, mido la distancia que hay entre centro a centro de la esfera 1 y esfera 2. Eso lo conozco como distancia internuclear. Y la mitad de esa distancia es el radio atómico. Estos elementos en la tabla periódica, bueno, esta propiedad de radio atómico, la visualizamos de la siguiente forma. Que en cada periodo, las líneas horizontales, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha. Vean el radio atómico del litio, del berilio, del boro, del carbono. Se van haciendo pero más pequeños. Pero ¿en qué sentido? De izquierda a derecha. En el tercer periodo vemos el radio del sodio, del magnesio, del aluminio, del silicio, del fósforo, del azufre, del cloro y del argón. Vemos que el radio se va haciendo más pequeño. Y en cada grupo, las verticales, vemos que el radio se va haciendo cada vez más grande. Grupo 1, vean que el radio del hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio se van haciendo cada vez más grandes. De aquí resulta un poco lógico, ¿no? Porque aumentan las capas. De abajo hacia arriba aumentan las capas, ¿no? Tengo más capas. Si estoy en el periodo 7, tengo más capas, tengo más subniveles. Por eso se va haciendo más grande. Pero para los periodos, es otra pregunta y es su tarea, ¿por qué para el periodo se va haciendo más pequeño, no? Si lo lógico fuera que también se fuera haciendo más grande. Para los grupos no hay problema, ¿no? Porque como hay más capas, se va haciendo más grande. Pero para los periodos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los radios atómicos disminuyen? Los radios atómicos disminuyen porque conforme avanzamos a la derecha, conforme vamos avanzando a la derecha, sí, a la derecha, los números atómicos aumentan. Por ejemplo, el número atómico de litio, sabemos que este es. El de berilio es 4, el del boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8 y flúor 9 y neón 10. Sus números atómicos están aumentando. ¿Qué quiere decir que está aumentando el número atómico? Que tengo mayor carga positiva conforme me muevo a la derecha. Miren, aquí tengo mayor carga. Aquí tengo carga, aquí tengo 3 protones, ¿no? Aquí tengo 4 protones, 5 protones, 6 protones, 7 protones y acá 10 protones, ¿verdad? Entonces la carga positiva aumentó. Y si se dan cuenta, bueno, si hacemos la configuración del litio, sería 1 es 2, 1 ¿qué? 1S2, 2S1, ¿verdad? 2S1.
Si hacemos la configuración del berilio, que sería 1s2, 1s2, 2s2. 1s2, 2s2. Aquí ya es suficiente para explicar por qué disminuyen. Aquí, ¿cuánta carga positiva tenemos? Tenemos más 3, ¿verdad? De carga positiva. Aquí tenemos carga positiva de más 4 en el berilio y vemos cuáles son sus electrones externos. 2, un electrón externo. La razón entonces por la que disminuye este radio atómico a través de los periodos es porque como la carga positiva está aumentando y al final yo tengo el número de electrones, no va a haber mucha variación, entonces, ¿qué es lo que pasa? El núcleo jala a los últimos electrones. ¿Ah? Imagínense que están, ¿cómo les puedo decir? Bueno, lo que pasa es como que dijéramos como que los comprime, ¿no? Como la carga positiva es mayor, entonces está atrayendo con mayor fuerza a mis electrones. Y esa es la razón por la que el radio atómico disminuye. Porque el núcleo, como el número atómico va aumentando, la carga positiva va aumentando, entonces esta carga positiva jala a los últimos electrones externos y como que va comprimiendo los átomos, los hace cada vez más pequeños porque hay más fuerza positiva. Por eso disminuye nuestro radio atómico. Una propiedad periódica más que tenemos, ya son las últimas presentaciones, y antes de que se cierre la sesión, es la energía de ionización. Esta energía de ionización la podemos definir como la energía que requerimos para quitarle un electrón a un átomo. Es la energía que van a requerir para quitarle un electrón a un átomo. Si se lo van a quitar, entonces va a quedar cargado positivamente. Porque le van a quitar un electrón. Lo van a hacer menos negativo. Y va a formar un catión. Esto es muy importante, que va a formar un catión. La magnitud de esta energía de ionización nos dice qué tan fuerte está unido un electrón con un átomo en específico. Cuando mayor es esta energía, entonces es más difícil desprender ese electrón, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Del átomo. La energía de ionización, como vamos a desprender, como le vamos a quitar, lo denominamos un proceso endotérmico. Es decir, que necesitamos energía para poder quitar eso. Un proceso endotérmico. Y entonces, para poder separar el electrón del átomo, se debe de vencer una fuerza de atracción que ejerce el núcleo. Y en pocas palabras es lo que yo les dije. Si le quitamos un electrón a un átomo, vamos a formar un ion positivo. Y este ion positivo lo conocemos como catión. La energía de ionización aumenta a través de los periodos, ya que es más difícil ir arrancando electrones conforme yo avanzo de izquierda a derecha. Me va a ser más difícil quitarle sus electrones al carbono que al litio. Me va a ser más difícil quitarle los electrones al níquel que al calcio. Y todos estos, los grupos del 1A y del 2A, son más, como tienen menor energía de ionización, de acuerdo a la flecha, es más fácil quitarles un electrón. Y todos estos grupos forman cationes. Litio, berilio, sodio, magnesio, potasio, calcio, rubidio, cesio, estroncio, cesio, bario, forman cationes. Grupo 1A y 2A. Y a través de los grupos disminuye la energía de ionización. Entonces la energía que yo... Profe, le regresa a la siguiente diapositiva. ¿Cuál? Donde está el título de energía de ionización. ¿Qué vas a copiar? Nada más me faltaba copiar el último punto y ya. Ajá. Es lo que yo te dije. Como les vas a quitar electrones, dejas cargado positivo al ion. Un ion positivo. Solamente anótalo así. Se forma un ion positivo.
Y como se forma un ion positivo, formamos un cation. Grupo 1A, no pierdan de vista esto. Grupo 1A y grupo 2A, como tienen poca energía de ionización, es fácil quitarles un electrón y forman cationes. Grupo 1A y grupo 2A forman cationes. Otra propiedad periódica, aparte del radioatómico, aparte de la energía de ionización, tenemos la afinidad electrónica, ¿verdad? Que casi es como el inverso del anterior. Si al otro le quito, la afinidad electrónica la podemos definir como la energía que se libera, un proceso exotérmico, cuando le añaden un electrón a un átomo. Si le añaden un electrón, queda cargado más negativo, se forma un ion negativo llamado anión. Y entonces esto implica que el átomo quedó cargado negativamente. Entonces, en la energía de ionización se forman cationes, iones positivos, y en la afinidad electrónica se forman aniones, iones cargados negativamente. En general, como pueden ver en la imagen, esta energía de ionización disminuye a través de los grupos. Aquí tengo poca y va disminuyendo, ¿no? A través de los grupos. Aquí tengo, y de los periodos aumenta, ¿no? Aquí tengo algo de energía de ionización, aquí tengo un poco más, un poco más. Como acá tengo más energía de ionización, estos elementos, cloro, flúor, yodo, es más fácil que ellos ganen un electrón, ¿verdad? Y queden cargados negativamente. Eso es importante. Que la mayoría de estos elementos, los elementos del grupo 3A, este es el grupo 3A, al 7A, es más fácil que formen un ion cargado negativamente denominado cation. Y en efecto es cierto, porque sabemos que tenemos el cloro, tenemos el ion cloruro, tenemos el yodo, tenemos el ion yoduro, tenemos el flúor, tenemos un ion fluoruro y todos cargados negativamente. Todos cargados negativamente. Entonces, estas son de las tres propiedades periódicas más importantes. Radioatómico, que ya sabemos por qué disminuye a través de los periodos. Energía de ionización, que es un proceso endotérmico en el cual necesito energía para quitar un electrón. Afinidad electrónica, en la cual es un proceso exotérmico, en donde libero energía, porque le estoy añadiendo. Energía de ionización, formo cationes. Afinidad electrónica, formo iones. Y finalmente, para concluir ya esta parte de propiedades periódicas, toda la clase se grabó. Cuando la quieran ver en el canal, ahí la pueden ver. Terminamos con los estados de agregación de los elementos. Vemos que la mayoría son sólidos, que es como un poco el gris más claro, aunque todo se ve gris aquí. Líquidos, tenemos algunos, tenemos solamente, bueno, esta imagen, ¿verdad? Algunos manejan solamente dos estados líquidos, que son bromo y mercurio, a condiciones estándares. Una condición estándar es temperatura ambiente, unos 25 grados, y presión de una atmósfera, ¿verdad? Aquí pueden visualizar que tenemos, esta tabla menciona que tenemos tres estados líquidos: bromo, mercurio y francio. Los desconocidos pues son los nuevos elementos que se están trabajando en la tabla, y gaseosos tenemos 11, que es el helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón, cloro, flúor, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno, ¿verdad? Y con esto terminamos las partes de propiedades periódicas. Ahorita se conectan al siguiente enlace y bueno, hay que esperar a que bote la pantalla. Ya con esto van a poder contestar las preguntas teóricas que les dejé de tarea. Esta última imagen nos enseña los puntos de fusión, ¿no? Cuando se evaporan nuestros elementos, a qué temperatura se vuelven en estado gaseoso. Estado gaseoso.
Entonces, terminando, se pasan a la siguiente sesión, la segunda parte, y terminamos.